Desde el principio de la civilización, el hombre tuvo que enfrentarse a la naturaleza para sobrevivir. La obtención de alimentos, ropa, protección y la satisfacción de todas sus necesidades surgieron de su inventiva y de su trabajo. Las ciencias sociales estudian el desarrollo que todas las actividades humanas, las formas de organización social y las relaciones entre los individuos y entre los grupos han seguido a lo largo de la historia. Sin embargo, existen otras actividades del hombre que, sin estar directamente relacionadas con la producción, implican también trabajo y no pueden ser separadas de la vida social. Millones de personas leen libros y revistas, oyen música, van al teatro o al cine, y la principal razón por la que lo hacen es buscar distracción, recreo, entretenimiento. Pero, ¿por qué escuchar música o ver una pintura son una distracción? ¿Por qué nos entretiene penetrar en la vida y los problemas ajenos al identificarnos con los personajes de una novela o una película? Sabemos muy bien que los personajes de una película son irreales, y sin embargo reaccionamos como si se tratara de una intensificación de la realidad. ¿Qué extraña y misteriosa distracción es esa? Si la respuesta es que queremos huir de nuestra existencia para conocer otra más satisfactoria, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué no nos basta nuestra propia experiencia? ¿Por qué este deseo de llenar nuestras vidas con fantasías o con las vidas irreales de los personajes? Es evidente que el hombre quiere ser algo más que él mismo. No le satisface ser un individuo separado. Busca un mundo más comprensible y justo, un mundo con sentido. Quiere, a través de la ciencia y la tecnología, penetrar los más profundos secretos de la naturaleza, y quiere también, a través del arte, unir su yo limitado a una existencia comunitaria. El hombre quiere convertir en social su individualidad. Por un lado, el afán de controlar la realidad y por otro la absorción en ella. He aquí una dualidad muy propia del hombre frente a la vida. El hombre transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades vitales. Construye una casa para abrigarse, cava un pozo para conseguir agua, moldea una vasija para conservarla fresca, utiliza un jarro para tomarla. Todo esto lo hace con trabajo. El trabajo convierte la mezcla de barro y agua en algo útil, como es una vasija. Poco a poco, el hombre encontró los materiales y la forma más adecuados para conservar fresca el agua. Un recipiente ancho de material poroso, a través del cual se evapora continuamente un poco del agua que contiene y mantiene fresco su interior. Pero el hombre no se contentó con encontrar los materiales y las formas adecuadas, sino que se preocupó muy pronto por adornar su botellón, ponerle grecas, darle color, pintarle figuras. De esta manera se fueron creando los estilos que identificaban a un artesano, a una familia o a toda una región, a veces durante siglos. Para el hombre no se trata solamente de hacer las cosas necesarias para su vida con sus manos y trabajo, sino de encontrarles también una forma y un terminado personal y estético. ¿No es bello, además de útil, el molinillo que se usa para batir el chocolate? ¿No es bonito el jarro decorado en el que lo tomamos? A través de todo lo que hace, el hombre se expresa y expresa la realidad del momento en el que vive. Todo lo que el individuo piensa, siente, crea o inventa es fruto de su propio tiempo. Hace tiempo, la moda en el vestido era muy distinta de la que se usa hoy. Si no nos gusta esa manera de vestir, pensemos en la opinión de una mujer de ese tiempo sobre la forma de vestir de una muchacha actual a quien hubiera visto en la calle. El sentido de lo bello cambia según la época y la cultura. Lo que para nosotros es bonito, en otro tiempo o lugar pudo ser muy feo. O también lo que nos desagrada a nosotros puede ser, en otra época o sociedad, el colmo de la belleza. Y a propósito de esto, hagamos una reflexión más. ¿Por qué en México se admira a un niño rubio de ojos azules?
¿Por qué las mujeres quisieran parecerse a las mujeres extranjeras? ¿Por qué tendría que ser más bella una silla importada de Francia que un equipal? ¿Por venir del extranjero? ¿Por ser más cara? Si decíamos que el hombre, al fabricar objetos, no piensa solo en su utilidad y busca adornarlos, que con sus manos y su creatividad produce cosas personales y originales, nos podemos preguntar, ¿por qué lo hace? ¿Por el interés de crear algo para sí mismo o para transmitir algo a los demás? El hombre es un animal social. Vive en un grupo, una tribu, un clan, una familia, una sociedad. Lo que cada individuo piensa o hace es transmitido, comunicado a otros. El lenguaje es la forma primordial de la comunicación humana, pero no es la única. En las sociedades modernas, las emisiones de radio y de televisión permiten comunicar ciertos mensajes a un enorme número de personas simultáneamente. Y hay todavía muchas otras formas de comunicación social. Por ejemplo, ¿qué nos dice la luz roja de un semáforo? Alto. La luz verde, siga. Y la amarilla, atención, que viene el alto. Así, un semáforo nos dice con luces de colores lo mismo que un agente de tránsito comunica con gestos y movimientos del cuerpo. Un silbido nos puede llamar, advertir algo o incluso insultarnos. Una canción, un trozo musical, nos puede comunicar muchísimas cosas. Toda nuestra vida está llena de mensajes que hacen posible el desarrollo de la actividad social. La necesidad del hombre de comunicarse, de narrar sus ideas, de interpretar su realidad y de relacionarse con sus semejantes es tan antigua como el mismo hombre. Las huellas que han quedado a lo largo de la historia de esa intrincada red de comunicaciones hacen posible hoy reconstruir el desarrollo de la cultura, del pensamiento, del arte humano. Regresemos unos 20.000 años en la historia. El hombre vivía en cavernas, entre terribles cambios climatológicos y animales gigantescos de los que se tenía que alimentar. Para dominar un mundo hostil, inexplorado e incomprensible, el hombre recurrió a la magia. En la magia se encuentran mezcladas las formas más primitivas de la religión, la ciencia y el arte. A través de ella el hombre buscaba respuestas para el mundo inexplicable que lo rodeaba. Desde un principio, el trabajo humano ha servido para dominar a la naturaleza transformándola. Pero el pensamiento mágico pretendía operar sobre las cosas, cambiándolas y dándoles formas y funciones distintas a las naturales. Este es uno de los orígenes del arte, aunque hay otros factores. La atracción que ejercen los objetos que brillan y la luz, generadora de vida. El reclamo sexual por colores brillantes, olores, movimientos y adornos corporales. Los ritmos de la naturaleza, los latidos del corazón, la respiración, las olas del mar, el movimiento rítmico que coordina el esfuerzo en el trabajo. En fin, lo que inspira temor y asombro, los sueños y fantasías. Con todos estos elementos se ha tejido el arte en cada época y en cada sociedad. Pero evidentemente, otra función del arte era ejercer poder. Poder sobre la naturaleza, contra el enemigo. Poder para fortalecer la comunidad. Al principio el arte tuvo poco que ver con la belleza. Era un instrumento mágico o un arma colectiva en la lucha por la supervivencia. Las frenéticas danzas colectivas ante una pieza casada aumentaban la sensación de poder de la tribu. Las pinturas de animales en las cavernas daban al cazador seguridad y superioridad sobre la presa. Las ceremonias religiosas eran una experiencia social para cada individuo y lo hacían ser parte del organismo colectivo. Poco a poco, la magia original se fue diferenciando en actividades religiosas, científicas o artísticas. Pero por un tiempo, el arte fue una actividad generalizada. De
lenguaje, danza, cantos rítmicos, pinturas y ceremonias mágicas eran una experiencia común del grupo y elevaban al hombre por encima del mundo natural y de los animales. El desarrollo económico, la diferenciación en el trabajo, la aparición del comercio y el trueque, el dominio patriarcal y los comienzos de la propiedad privada provocaron que algunas ramas de la actividad artística empezaran a independizarse. En Mesopotamia, Egipto y la India, desde muy temprano se estableció el dominio de una casta sobre los demás integrantes de la sociedad. Los artistas al servicio de los gobernantes se especializaron cada vez más y produjeron un arte de altísimo nivel. Pero el arte siguió también su desarrollo popular en cuentos, leyendas, canciones y otras muchas manifestaciones. Si en la sociedad tribal el brujo era un servidor público con poderes mágicos, en la naciente sociedad de clases este papel lo ejercieron conjuntamente el sacerdote y el artista, a los que se unieron más tarde el médico, el científico y el filósofo. La tarea del artista consistía en explicar el significado profundo de los acontecimientos a los demás hombres, resolver el enigma de las relaciones del hombre con la naturaleza y con la sociedad. Un papel parecido fue el del filósofo, solo que a este le correspondía la creación de una visión global del universo y del lugar del hombre en él. Hasta fines de la Edad Media, los artistas recibían del poder eclesiástico el encargo de sus obras, junto con los códigos simbólicos y figurativos que debían repetir. La originalidad en la expresión no estaba permitida y las pocas desviaciones eran ignoradas. Los señores poderosos imponían su gusto a los artistas, que solo pudieron liberar su creatividad hasta los siglos XVI o XVII. Fue en esta época cuando la tutela religiosa se empezó a debilitar. Se disolvió la vida cortesana. La aristocracia se mezcló con la intelectualidad y surgió un nuevo público para las obras de arte, que por una parte se volvieron mercancía y por otra fueron valoradas con criterios propiamente estéticos. Junto a la aparición de un mercado autónomo para las obras de arte, surgen también los lugares necesarios para exponer la nueva mercancía, los museos y galerías. Se construyen salas de conciertos donde el público acude para escuchar música, ópera o representaciones teatrales. El arte sale de los palacios, pero no llega a todo el pueblo. Se convierte en un producto que es consumido por un grupo privilegiado. El artista es libre, pero se convierte en un ser aislado. El pueblo, separado del arte, con mayúscula reservado para unos cuantos, siguió desarrollando arte popular y artesanías, sus propias formas de música y teatro, pintura, arquitectura y estilos de decoración. No fue hasta la divulgación de medios de impresión, del radio y los discos, y últimamente de la televisión, que el arte alcanzó un público más amplio y el artista tuvo que dejar su torre de marfil. Últimamente se vive el auge del arte popular. El artista no se conforma con salas, galerías y museos, y sale a la calle en busca de un público espontáneo y fresco. Participa directamente en acciones y movimientos sociales. En cierto modo, el arte recupera su papel social en la interpretación de la realidad y la formación de conciencias. Bertolt Brecht hablaba de esa cualidad liberadora del arte. Nuestro teatro debe fomentar la emoción de la comprensión y enseñar al pueblo el placer de modificar la realidad. Nuestros públicos no solo deben ver cómo se liberó Prometeo, sino también prepararse para el placer de liberarlo. Debemos enseñarles a experimentar en nuestro teatro toda la satisfacción y el goce sentidos por el inventor y el descubridor, la sensación de triunfo del liberador. También en nuestro país el hombre ha dejado huellas de su actividad artística.
Se han recuperado grabados en hueso que datan de hace unos 30.000 años. Los olmecas, uno de los pueblos más antiguos en el continente americano, difundieron conocimientos que luego fueron aprovechados por toltecas, mayas y aztecas. En la época preclásica, la influencia olmeca se extendió hasta Monte Albán y los futuros dominios mayas. Prosperó la agricultura y la alfarería adquirió nuevos trazos. Los olmecas esculpieron estatuas colosales, tallaban el jade, introdujeron la pictografía y en gigantescas estelas describieron escenas de combate, lo cual demuestra que más de una vez esta tribu recurrió a la fuerza para imponer su hegemonía a otros pueblos. También entre los aztecas, algunos siglos después florecieron el arte, la arquitectura, la escultura y las letras. Un aliado de los aztecas, Netzahualcóyotl, rey, filósofo y poeta, escribió: Soy rico. Yo, el señor Netzahualcóyotl, reúno el collar, los anchos plumajes de quetzal. Por experiencia conozco los jades. Son los príncipes amigos. Me fijo en sus rostros. Por todas partes, águilas y tigres. Por experiencia conozco los jades, las ajorcas preciosas. Bajo el reinado de Moctezuma II, los artistas trabajaron las telas, el oro y las piedras preciosas. El emperador empleaba músicos para amenizar la vida en sus palacios. Sus jardines botánicos contenían miles de plantas y flores. Sus jardines zoológicos, ejemplares de toda la fauna de México. La conquista por los españoles interrumpió una larga tradición y los conquistadores, junto a sus sistemas económicos y políticos, impusieron también su religión, su filosofía, arquitectura y arte. Se construyeron iglesias y catedrales, se fundó la Universidad de México, trajeron la imprenta, crearon escuelas de artes y oficios y se impulsaron las letras españolas. En arquitectura, escultura y pintura, así como en la totalidad de la cultura, la mezcla de lo español con las tradiciones milenarias indígenas produjeron un gran número de innovaciones. 3 siglos de colonia terminaron con la independencia a principios del siglo pasado, pero la influencia de culturas extranjeras en México no ha terminado todavía. La invasión francesa a mediados del siglo XIX dejó fuertes influencias en el modo de vida mexicano, manifiesta sobre todo durante el régimen de Porfirio Díaz. En la Revolución Mexicana, el arte desempeñó un papel muy importante. De hecho, la revolución artística comenzó al mismo tiempo que la política. De ahí surgieron una nueva sociedad, la pintura y la música nacionalistas, otra literatura de trascendencia universal. Después, la influencia principal vino del norte y los modelos norteamericanos se impusieron sobre el arte mexicano, sobre todo en lo que respecta al de mayor difusión: la música, el cine, la plástica, radio, revistas y televisión. El invento y rápido crecimiento de los llamados medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión y el cine, dio lugar a una nueva forma de conquista, la de la industria de la diversión. Se habla de industria porque produce en serie lo que se consume masivamente y porque el criterio dominante es el lucro. Se fabrica arte de consumo, que además de ser un excelente negocio, tiene también una importante función ideológica: la de mantener bajo control a los consumidores, servirles de escape y permitir que la sociedad se reproduzca sobre el modelo del capitalismo. La industria cultural procede principalmente de los Estados Unidos. No es raro entonces que nos imponga la idea de que su modo de vida es el mejor posible, que la felicidad depende del consumo y de la diversión, que la función del arte es proporcionar entretenimiento y nada más, que ser rubia es mejor que ser morena, o que cualquier silla importada es más bonita y cómoda que un equipal. Resumiendo, el arte, la pintura y la escultura, el teatro,
La música, la danza, la literatura son actividades sociales importantes que implican trabajo creativo y que hacen evolucionar la cultura. El diseñador, el músico, el actor y los artistas en general realizan un trabajo socialmente útil y muy necesario. Al igual que las ciencias biológicas y las exactas, las ciencias sociales, la filosofía y el arte son expresiones del quehacer humano que responden a las distintas necesidades individuales y sociales de la humanidad.